sea, viene una subida, una bajada y la última subida que si no recuerdo mal era la más difícil. Estoy intentando salir de la reserva protegida de Illescas, donde ayer destalonné la rueda en mitad de la nada. No me puedo creer que se me queda en recta. Se ha destalonado. Qué mover. Lo que me hace ir hoy ligeramente acongojado, pero con J, por si me vuelve a pasar. 2.20 y esto tira para arriba. Vamos. Oh. Esta es fácil, la difícil está por llegar. Pero la rueda delantera no es mi única preocupación, tengo varias más. Por ejemplo, que algo he roto al desmontar y montar la rueda de nuevo porque llevo el tablero de instrumentos en rojo. Aparece error de ABS y control de tracción, ambas cosas sin mucha importancia porque no las uso cuando hago off-road, pero que siempre queda la duda de si ese error llevará a algo peor antes de salir de la zona complicada. Bueno, aquí viene. Esta es una bajada. Pero primera, ¿no? Por si acaso. Otra preocupación son estos últimos kilómetros antes del asfalto, que los hicimos ayer en 4x4 y la última subida la tuvo que hacer con la reductora. Así que espero no quedar enganchado con tanto peso. Nunca sabes, la verdad. Bueno, llegamos a otro río seco. Aquí hay que tener mucho cuidado porque vienes de roca y de repente te cambia, como antes. Y esto no es que sea arena, pero casi. Qué bonito esto, ¿no? También. Esta es la chunga. Uf. Oh. Y mi última preocupación, y quizá la más importante, es mi mala cabeza. Que se me olvidan todas las anteriores, me vengo arriba y me enajeno con el gas. Cosa que en estas circunstancias no parece que sea la mejor idea. ¿No os parece? A ver qué rompo hoy. Llego al tercer y último puesto de control del parque. $2.17 ya no pierde. O sea, pierde menos, ¿no? Mucho más despacio. Qué cosa más rara, ¿no? No hay que entienda esta rueda. Pero es que lleva así desde que la puse. O sea, hay días que se va, otros que no. Joder, pues... Todo lo que he sufrido esta mañana en la arena por llevar toda la presión alta para que no desllantara. Casi. Algo habré hecho mal. Me está haciendo el guionista, me está haciendo sufrir bastante, ¿eh? Bueno, la tablet no carga. Espero que sea el cable otra vez. No sé. El guionista me estará mandando algún mensaje encriptado. El mensaje no sé si estará encriptado o que no lo estoy entendiendo, pero mi conclusión después de estos días es que me dirija a Piura, intente cambiar la goma delantera, compre cámaras y palancas por si me vuelve a suceder y siga mi camino hacia la selva, que es mi próximo destino. Así que acelero. Igual vas un poco flipado, ¿no? O sea, ¿te has venido arriba ya o qué? Otra vez. Vamos. Lo hemos logrado. Bueno, ahora hay que llegar hasta Piura, pero ya es asfalto. Oh. Bien. Bien, bien. Esta mañana no las tenía todas conmigo, ¿eh? Consigo llegar al asfalto, pero esto todavía no ha terminado. Ya que estoy. Pongo presión en ambos neumáticos y sin perder mucho tiempo, sigo mi camino. Bueno, pues no sé qué hora es, las 3. Podría comer, pero paso. Voy a Piura, bastante enfilado para intentar llegar no muy tarde y
si puedo ir directa al taller y dejo la moto, bueno, para ya organizar todo el arreglo y no perder mucho tiempo. Llevo desde esta mañana con prisas para llegar cuanto antes a Piura Y seguir ruta. Pero no he prestado atención a algo obvio, que si el cuadro de instrumentos daba un error, era por alguna razón. Ignorar esa razón está provocando que kilómetro a kilómetro se vayan rompiendo cosas en mi moto, aunque todavía no lo sé. Te voy a llevar a un sitio a que una especie de spa. Aguas. Te odio, rueda delantera. No entiendo por qué cuando estamos en el desierto, en mitad de la nada, pierdes aire. Y cuando estás a punto de ir a que te cambien, ya no pierdes. Eres tóxica, a más no poder. Vámonos, llego tarde. Bueno, pues he quedado con Gabriel, que tiene un taller, me ha recomendado Israel, en Piura, al que obviamente llamé para... Bueno, llamó Israel para ver si tenían neumáticos delanteros para mi moto, o sea, de 21. Y sí, sí que tiene. Vamos a ver cuál. Y ya de paso, pues que arregle todo lo que rompí en el desierto. Y he quedado dentro de 2 minutos. Y odio llegar tarde. Me gustaría saber el idioma de los pitidos del Perú. Que tienen un idioma propio. O sea, es como una especie de morse. Puede hacer pi, puede ser pipi, puede ser pi, pi, pi. El intermitente no se usa mucho más el pito, ¿no? Y luego está la combinación, porque puede ser pito corto, pi, o pito largo, pi. Y luego pueden combinar, por ejemplo, es pito corto y pito largo, pi, pi, o pi, pi, pi. ¿Veis? ¿Ves? Es como... ¿Lo escucháis? Es como morse, todavía no lo consigo descifrar. 950. Le faltan las alas. Entonces, ¿esa qué significa? Pi, pi, pi. 2 cortos y 1 largo. Pi, pi, pi. Pi, pi. Ese es otro. Diferente. Pi, pi. Pi. Ahora es uno largo. También existe el pito solo y largo. Pi. Ese suena como más a enfado. Me da la sensación. Pero todavía no lo tengo claro. No sé si se estudiará en algún sitio. El morse peruano del tráfico. Al igual que pasa en otros países del mundo, como la India, por ejemplo, el morse sustituye a las luces. O sea, nadie utiliza un intermitente. ¿Para qué? Teniendo un claxon, ¿no? Que te indica perfectamente algo. O que vienes, o que vas, o que cuidado, o que ojo, o que... no sabemos. Bueno, y yo estoy llegando, ¿no? De hecho, creo que es esta de aquí. Oye, pues no voy a llegar tarde. Sí, 3 minutos tarde, perdón. Querido Gabriel, Charlie, gracias por atenderme. ¿Cómo estás? Entonces, ¿te cuento mis penas? Dale. Todo lo que he roto en Illescas. Bueno, se rompió esto. En España le diríamos ñapa. O sea, es un arreglo como artesanal que me hicieron en Costa Rica y que ha aguantado bastante, pero ha partido esto y tal. Entonces, bueno. Eso es para la maleta. Sí, la cosa es que tiene que quedar así. Después, la rueda delantera la desmonté para llevarla a que la parchearan. Entonces hay que... Ahora me dices que tenéis de neumático. Sí, ponemos nuevo. Y el problema es que al ponerla, no sé qué he roto, o no sé si fue al llevarla, que ahora ya no funciona ni el ABS ni el control de tracción. Entonces, me dan igual porque no uso ninguno de los dos, pero sale todo el rato rojo. Entonces yo no sé si el sensor del ABS, que no sé dónde está... Para mí está algo mal montado, porque mira, se llevó la pinza, la pastilla. Y aquí en el caliper está tocando todo el tiempo el disco. ¿Y está mal montada la rueda? Debe haber algo mal montado. ¿Quién ha montado la rueda? Aprovechando que estoy en Piura, a venir Israel. ¿A qué? A montar moto, ¿qué más? A pasearme vivo otra vez con dejar el duro de los huevos. Es decir, ya que tengo que esperar unos días a que lleguen piezas para mi moto, Israel ha venido desde Máncora para darme una nueva sesión de enduro. Contenido que podréis ver en Rally City One en los próximos días. ¡Wow! ¿Qué hablas? ¿Te has dado cuenta el cortado que te has comido?
Macho, pero... ¿Era así? Ya. Pues no lo sé tampoco, la verdad, si te soy sincero. Bueno, el otro día monté la rueda sin este espaciador, ¿no? Este fue el que faltó. Así es. Este spacer se debió de caer en el coche cuando llevamos la llanta a arreglar a Sechura y yo monté la rueda sin esto. Y me vine desde Illescas hasta Piura, que son 100 kilómetros sin espaciador, y se ha montado y se lió una muy gorda. ¿Qué pasó? Se pegó toda la pinza de freno. El sensor del ABS gastó sobre la rueda fónica. El disco izquierdo se pegó de manera tal a la pinza de caliper y se ha lacrado y ha sufrido fatiga este disco. Aquí Perú, Diego me ha mandado disco. Mandaron disco, espaciador, la rueda fónica para que deje de hacer el check, el sensor del ABS y el retenedor de polvo que lleva el spacer. Desastre soy, de verdad, ¿eh? Conclusión, eso, y que hemos cambiado el neumático llanta que decís aquí, pero aparte me voy a llevar cámaras Y palancas. Muy a mi pesar, porque llevo intentando evitarlo, porque lo bueno de llevar tubeless es que no tienes que llevar todo esto, pero de momento tengo que llevar esto y 2 cámaras de atrás y de delante, porque si me vuelve a pasar en mitad de la nada a talonar. Ya está centrado, ya se le puso un perno, entonces ya fijo. Reparada. Vamos a comer. Término de tarea. ¿Qué es esto que estamos aquí? Es un platillo aquí típico de la ciudad de Piura. La tierra que está ahí tiene que ser carne y carne. Mil gracias por todo, tío. Gracias de verdad. Nos vemos. ¡Chao! ¡Uy, va! Segunda vez que salgo de Piura. Y ahora vamos a volver más o menos donde lo habíamos dejado. Más o menos, porque desde Illescas tenía previsto atravesar el desierto hasta Olmos, que es hacia donde me dirijo ahora, para desde ahí adentrarme en la cordillera primero y en la selva después. bueno, ahí tenéis los Andes. A Perú le pasa como a Ecuador, que tiene clarísima costa, cordillera, selva. Hemos estado por la costa estos días de atrás y ahora vamos de nuevo a la cordillera. Y la idea es terminar en la selva. Hay una parte de selva que es como antes de la selva, que le llaman ceja de selva, y es hacia donde voy. Bueno, me voy a reenganchar con la ruta que traía hasta que desllanté. Desde Illescas hubiera venido por allí en un camino bastante recto, desértico y arenoso, en el que, por lo que todo el mundo me ha dicho, no había nada interesante salvo arena. Así que me lo he ahorrado y me he venido directo por pavimento para ya meterme hacia la cordillera. Pero bueno, de momento voy a llegar a Olmos. Esto es Olmos. Yo creo que voy a seguir un rato, ¿no? Pensaba quedarme en Olmo a dormir porque he salido muy tarde de Piura, pero la verdad es que no me seduce mucho el sitio y decido seguir. Bueno, esto se empieza a poner ya divertido. Estamos ya a 500 metros y subiendo. Vamos paralelos a un río, carretera muy buena de momento. Queda poca luz, la verdad. Queda poca luz, como podéis observar, pero no es lo único de lo que queda poco. Y 25-30 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque soy muy tonto. Porque iba a parar en Olmos a dormir, pero cuando he llegado y he visto lo que era, he dicho, uff, qué pereza. Como quedaba un poco de luz y era asfalto, pues he dicho, pues sigo hasta un pueblo que pone ahí Limón de no sé qué. Bueno, hasta ahí o hasta donde sea, pero yo he visto que había un pueblo y digo, bueno, pues para meterme en un hotelucho de carretera, prefiero ya en la montaña, ¿no? Ya avanzo un poco, porque los berenjenales van a ser mañana sí o sí. Pues nada, que no llevo gasolina, entonces ahora no sé si en este pueblo habrá gasolinera o me va a tocar comprar gasolina en botellas. El caso es complicarse, ¿no? Gratuitamente. Limón de Porcuya. Ah, esto es ya, Limón de Porcuya. Uf, pues no tiene nada de pinta de que haya una gasolinera aquí, pero vamos,
Espérate que no haya ni siquiera hoteles. Hola. Disculpe, una pregunta. No hay grifo aquí, ¿verdad? Ahí venden combustible ahí. Pero no es grifo, pero aquí venden Tiene su pistolito de... ¿Ah, sí, aquí? Sí, ahí atrás del cerrito, ahí que es el borrito nomás. Ah, perfecto. Gracias, muy amable. Oiga. Hola. ¿Viene usted? ¿Venden combustible? Ah, perfecto. Motazo, ¿no? ¿Eh? Motazo, ¿no? Sí, ¿verdad? De España. Ah, de España. Sí, señor. ¿Cuánto combustible no crees? Pues depende de lo lejos que esté el grifo. ¿Qué cree usted? ¿100 kilómetros o menos? Por lo menos 100. Deme 2 galones. Es regular, ¿no? ¿Llega hasta acá? Ah, tiene usted un grifito y todo, ¿eh? Ah, sí. ¿Y para allá es pavimento? ¿Hasta el otro grifo? Sí. Todo pavimento. Todo Es panamericana todo. Fernando Belón de Terry. Todo. ¿Qué es, Pucará o pasado? Ahí es donde dice usted. Sí. 80 dice esto, sí. ¿Ya ves? Ya, pues. Eso es. Aquí hay un hotelito, ¿no? Sí. ¿Y qué tal es? Sí. ¿Está bien? Y si no, en Pucará es más grande. También, mejor ande tu programa. Más tranquilo. Más tranquilo. Tranquilo. ¿Pero más tranquilo por qué? No, pues que hay para que comas todo. ¿No? Sí, mejor, ¿no? Claro, hay para que comas todo. Muy amables. Gracias. Ya, gracias, también, gracias. Gracias. Pues sabemos gasolina. Me he abrigado. Y nada, he decidido seguir porque he mirado en el mapa y justo donde me ha dicho este hombre que hay grifo está justo al lado del berenjenal, o sea, de donde ya empieza la tierra, la terracería. Me dirijo, como ya os he contado, hacia la selva, pero como también ya os he contado, primero tengo que atravesar la cordillera. Estos días he estado buscando rutas alternativas al asfalto, pero la verdad es que no hay muchas, así que sí o sí, lo primero es llegar hasta Pucará, donde acabo de decidir que voy a intentar pasar la noche. Y estos son 80 kilómetros por esta carretera pavimentada. Tengo ganas de moto, avanzo. Y mañana ya me meto por un camino de tierra de esos que más me gustan porque me lo he inventado yo y no tengo la más remota idea de qué me voy a encontrar. Y ya mañana directo al Diego. Pero no adelantemos acontecimientos, que me quedan 80 kilómetros y de noche, algo que no se debe hacer. No se debe de conducir de noche porque las cosas malas siempre suelen pasar de noche. Pero la verdad es que después del enganchón de Illescas me apetece avanzar. Hoy todo va a salir bien, ya os lo digo. Rojo increíble allá al fondo. ¡Buah! La carretera está bastante buena, la verdad. Y la temperatura ideal, porque me ha abrigado, pero no llevo frío. ¡Oh, qué bonito! Mira ahí. Es que no, claro, no lo apreciáis o sí, no sé, igual sí se aprecia, no lo sé. Está ahí un mar de nubes aquí abajo, varios picos de montaña y al fondo el cielo rojo. O sea, es una estampa de que si la miro mucho me va a estampar. También te lo digo. Es una estampa de que me estampa. Está peligrosísimo porque voy en bajada, hay curvas y de repente hay un derrumbe, entonces se va. Llegamos a Pucará. Ahora hay que buscar alojamiento y comida. Sobre todo alojamiento, ¿no? O para mañana intentar no perder mucho tiempo y salir echando leches. Zasca. Hotel Esplendor. Hombre, ese color del hotel, no sé yo, ¿no? Las luces. Gimnasio, Mónaco. Igual voy a ir. Y Hostal Mónaco. Tiene de todo. Gimnasio. Tiene restaurante. Bueno, yo creo que el más tranquilo es el último, ¿no? El Hotel Los Mangos. Vamos a ver Los Mangos si tiene cochera o no. Los Mangos, o hotel. ¿La moto entra hasta acá? Claro, estoy con el garaje. Ah, qué bien, qué maravilla. A ver. ¿Aire no tiene? Perfecto. Bueno, muchos hostales, muchas ferreterías y ambiente, bueno, minero, una vez más, reciente al parecer.
Han encontrado oro hace poco. Pero hay buen ambiente, no hay mal cosas. Hay ambiente agradable, creo. Bueno, lo que no tengo es hambre, entonces como es bastante tarde, porque he alargado mucho el día, lo único que voy a hacer es comprar agua y quizá he visto que había muchas tiendas de fruta también. Igual como algo de fruta, no sé. Amanezco en Pucara y con una nueva zancadilla del guionista que parece que me quiere decir algo. Y es que no me carga la tablet. Y esta noche no la he cargado. Pensaba que se había cargado ayer porque cuando va cargando no se gasta. Pero nada, no ha cargado. Le queda un 28% de batería y no carga. He cambiado el cable esta mañana, este de aquí otra vez, por si era el cable este, pero no, algo falla. Estoy bastante jodido. Necesitaría una tienda de móviles para ver si puedo comprar un soporte guarrindongo y pongo el móvil. Es que si no, no me puedo meter por los berenjenales. La tablet no carga, lo que complica mucho hacer las rutas que suelo hacer, porque en mitad de los caminos por los que quiero atravesar la cordillera no suele haber gente a la que preguntar. Qué mierda, ¿no? Nada, no se arregla. O sea, hace un mal contacto, no sé qué le pasa. Yo creo que es el... El chico de la tienda ha llamado a otra tienda para que le manden un soporte para móviles, pero mientras llega y manoseando el puerto USB parece que carga, así que he decidido jugármela y seguir. Bueno, pues nada, parece que sea... ¿Ya no? Habla. A ver, ¿cómo era? ¿Era el soporte para moto? Sí, A ver. así es. ¿Y aquí engancha cualquier teléfono o qué? Sí. ¿Cuánto cuesta? 20, no es el último. Pues me lo llevo igual por si acaso. ¿Quieres rutero? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Así es el modelo o tú lo has vuelto así? ¿A qué te refieres? Todas las cosas que tiene para enganchar. Sí, no, eso lo he vuelto yo, sí. Chévere. Gracias. Oye, otra cosa, no hay dinero en este pueblo, no hay cajero. En todo el pueblo minero este. A usted, que tenga buen día. Me quedan 120 soles, creo. Abandono Pucara sin apenas efectivo porque no hay cajeros y con la conexión de la tablet que carga cuando le da la gana, así que veremos en qué termina esto. Bueno, pues nada, vamos a ver qué me encuentro. El caso es que sigo mi vía inicial y me meto por este camino de tierra Aquí a la derecha tiene que haber un camino. que atraviesa la cordillera y que me he inventado yo buscando en Google Earth, Este de aquí, carretera Taurana. lo que supone que no tengo la más remota idea de qué me voy a encontrar. ¿Qué querrá decir eso? ¡Oh, qué alegría! Joder, cómo pica esto para arriba, ¿no? ¿Cómo? Hay más arriba hay rocas caídas, con cuidado te vas. Pero ¿se puede pasar? Sí, normal. Ya, ¿Y me puede caer una en la cabeza también o no? por ahorita no creo, yo paso la lluvia. Gracias. Era broma. Qué maja, ¿no? Hay roca suelta. Es que en cuanto que llueve, y ya estamos en época de lluvias, hay derrumbes. Ya lo hemos visto en todo el mundo, pero en Sudamérica sí, ahora que me acuerdo, en Colombia estaba lleno de derrumbes, en Ecuador también. Uf, madre mía, cómo se ha ido ahí, ¿no? Bueno, alegría, que somos motoristas. Madre mía, cómo sube esto. Estamos a 900. Uf, se va. Oye, acabo de tener un recordatorio y es que mi nueva rueda delantera no es tan off-road como la anterior y llevo ya dos movimientos raros y no sé si es que este camino está muy feo, que lo está, o además que esa rueda no da tanta seguridad. Oh, sí que hay rocas, sí. Este camino, por cierto, me lo he inventado. Me dirijo a un sitio que se llama Chachapollas. Ya sé que suena un poco mal en español, pero se llama así. Es muy interesante desde un punto de vista arqueológico, pre-inca además. O sea,
Tengo ganas de verlo, la verdad. Pero el camino era todo asfaltado y dije no. Y entonces me puse a mirar en Google Earth y he trazado una ruta pues al azar. Juguetón. Pero muy juguetón. Esto se está poniendo divertidísimo, ¿eh? ¡Uah! Mira qué pedrolón. Te cae eso en la cabeza yendo en moto y apaga sesión, pero vamos, al instante. Tengo como menos confianza en la goma delantera. Voy conduciendo como con pies de plomo. Dicen, a ver, ¿se va a ir? No, se va. Otro pedrolón. Ahora sí. ¡Vamos! Ya entra en calor, ¿eh? Es que, joder. Y aparte ha subido la temperatura, o sea, ha bajado un poco la temperatura. Uf. Otro pedrolón. 1500 metros, es que hemos subido más de 500 metros así como rasca. ¡Vamos! ¡Tucatán! Que no ves cómo pica esto para arriba, ¿eh? Buah, chavales, esto está increíble. Uf. ¿Se está rompiendo cada vez más esto? Me lo parece a mí. Uf. En todos estos años, por mal que haya caído la moto, siempre la he podido levantar por mis propios medios, incluyendo mis motos anteriores que eran más pesadas. Me jodas. Joder, chaval, me he caído. No puedo levantarla, está pegada. Tan solo una vez en Colombia tuve que poner cinchas a un árbol para poder sacarla de un lugar parecido a este, en un barrizal. O sea, es un barro pegajoso. Hoy probablemente sea el peor, porque no me he dado cuenta de lo siguiente. La caída aparentemente ha sido muy tonta, pero no. Me ha asustado que entrara agua, pero no. No está... La toma está ahí. Lo que ha pasado es que la rueda delantera ha sido engullida por un barro especialmente espeso hasta el punto que ha frenado en seco los casi 400 kilos que veníamos con algo de inercia. Ostras, es que se ha pegado la rueda, ha sido increíble. Pues empezamos bien. La tengo que descargar entera, creo, ¿eh? Pegadísima. Ahora, cuando intento levantarla, la rueda delantera hay un punto en el que no puede girar más porque está completamente atrapada por una masa enorme de barro. Y eso todavía no lo sé. Pero si sigo intentando hacer fuerza, me voy a cargar la espalda. No soy capaz, ¿eh? Está pegada. Estoy jodido, ¿eh? Hay que pensar. Conclusión, que decido finalmente sacar las cinchas y hacer una especie de polea enganchándolas a un árbol. ¿Funcionará o no funcionará? ¿Qué decís?